Bienvenidos y bienvenidas todos. Este no es un podcast con respuestas perfectas ni soluciones mágicas. Es más bien un espacio en donde yo les voy a compartir todo lo que he aprendido y que sigo aprendiendo en este camino de reconstrucción, de aceptación y de crecimiento. Hoy quiero contarte cómo empezó este viaje. Así es, el viaje del autoconocimiento. Y para ser honesta, no fue en mi momento más fuerte. Al contrario, fue después de tocar fondo por tercera vez. Y quiero compartir contigo el inicio de mi propio viaje. Es un punto de inflexión en el que, aunque es doloroso, porque sigue siendo un proceso, nunca terminamos de tener este proceso de autoconocimiento, aunque fue doloroso y ha sido doloroso, se ha convertido en una brújula que hoy guía mis pasos. La verdad es que si alguien me hubiera dicho hace años que tocar fondo por tercera vez sería una bendición disfrazada, probablemente no lo hubiera creído. De hecho, en ese momento el golpe se sintió más fuerte que nunca. Era como estar en un pozo oscuro, sin fuerzas, de verdad, sin nada de fuerzas para ni siquiera escalar o intentar escalar las paredes. Esta combinación de frustración, de culpa y el sentimiento de no tener el control de mi propia vida, de verdad eran completamente abrumadores. Y esta vez me dolió más. Dicen que la tercera es la vencida, pero pues no. Aunque esta vez dolió más. Fue como... es inevitable. Fue como si el universo me dijera, ¿y ahora qué vas a hacer con todo esto? Y pues esta tercera vez, en las otras dos ocasiones, yo no me quedé de brazos cruzados y buscaba hacer algo, pero no buscaba sanar. Solo buscaba distraer mi mente de ese momento, de ese sentimiento, y la realidad es que no buscaba sanar. En algún momento tomé terapia. No es malo tomar terapia, quiero que quede claro, pero esta vez de verdad fue muy diferente. Y yo te voy a decir qué es lo que pasó. Dejé de señalar a los demás, dejé de buscar culpables afuera y me di cuenta, de verdad, y reflexioné y me di cuenta de algo que pareciera tan simple, pero a la vez es realmente poderoso. Y es que la única persona que puede cambiar mi realidad soy yo. Y no debemos salirnos de esa línea, porque cuando nos salimos de ahí, entonces empezamos a malinterpretar o a interpretar de manera diferente muchísimas cosas. Pero una cosa es darse cuenta, o sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es darse cuenta y la otra muy diferente es saber cómo hacerlo. El problema es que en esta ocasión, de verdad, yo no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo. Mi mente estaba bloqueada, estaba perdida en un laberinto de emociones, de pensamientos negativos, sobre todo. O sea, eran pensamientos negativos que me estaban comiendo. Así que, pues con esta mezcla de desesperación, pero también con cierta chispa de esperanza, hice lo que en ese momento sentí que era lo más valiente, y fue pedir ayuda. Volví a la terapia, porque a pesar de que tengo a mi familia, y esto realmente creo que es algo generacional, en muchas ocasiones yo, consciente de tener a mi familia, de tener a seres que me aman, y yo se los transmití en algún momento, yo me sentía sola. ¿Por qué? No tengo idea. Bueno, no tenía idea. Ahora ya la tengo y ya sé por qué me sentía sola. Vamos a irlo viendo en el transcurso de los episodios, pero de verdad
yo no sabía en esta ocasión ni siquiera para dónde voltear. Volví a terapia, pero esta vez no solamente era terapia psicológica, sino también busqué por otro lado y era la terapia espiritual, porque mi mente estaba en un lado y mi espíritu estaba en otro lado. Y de verdad, cuando estamos divididos de esa manera, la mente se vuelve un caos completo y nuestras decisiones, la toma de decisiones, la mayoría de las veces nos lleva a errores fuertes que nos pesan muchísimo. Durante esta terapia, este proceso, empecé a mirar hacia adentro y duele mucho. Descubrí que hay mucho por aceptar, que hay mucho por soltar, mucho por perdonar y también mucho por entender. Aprendí a dejar de pelearme con lo que fue, dejé de ver mis errores como castigos y ahora para mí son maestros de vida. Aprendí a reconectar con mi historia, con mi infancia, con esas partes que yo había elegido bloquear consciente o inconscientemente. No se trataba de vivir el dolor, porque cada situación vivida, por difícil que parezca, de verdad nos lleva a una lección muy valiosa. Empecé a mirar hacia atrás, empecé a ver con otros ojos, intentando entender el porqué, pero en esta ocasión sin juzgarme ni a mí ni a nadie más, porque al final hacer eso también es algo muy duro y nos empieza a pesar. Recordemos que lo que decimos en nuestra mente una y otra vez nos la creemos. Y empecé a trabajar en esa parte y creo que una de las claves que yo encontré ahí es el reconocer esos errores, el reconocer, aprender errores, aprender de ellos, el cómo lidiar con ellos, pero sobre todo cómo perdonarnos. Y ese es otro punto que pocas personas tienden a aceptar. Por orgullo, por cultura, por familia, por lo que sea. Muchas veces aceptar los errores está más que condenado. Y aquí es en donde entra el juego justamente una de esas lecciones, o sea, las lecciones más liberadoras que yo tuve en este proceso, que he tenido en este proceso, es el perdón, el cómo soltar esa mochila que yo traía cargada de piedras pesadas, propias y ajenas, que es lo más increíble. O sea, no me había dado cuenta de cuántas piedras ajenas yo traía cargando y que también me estaban afectando en todos los aspectos de mi vida. Aprendí a perdonar, aprendí incluso a perdonar a quienes ni siquiera se acercaron a mí a ofrecerme una disculpa en su momento, a pesar del daño mostrado o el daño emocional que causaron en ese momento. Pero empecé a verlo en una línea espiritual, ¿no? En una línea, en el sentido de cuando yo perdono me libero, y entonces libero esa línea de carga, esa línea cargada, y todo empieza a fluir, porque empezamos a perdonar y a su vez, o sea, es uno con otro, perdonas y sueltas. Entonces estás soltando todo eso, estás soltando toda esa parte y pues la verdad es que es increíble el cómo uno empieza a gestionar y reconocer esta parte. También en este perdón, pues también aprendí a perdonarme a mí por cosas que permití. Y aquí entra la otra parte, entra la aceptación de mis capacidades y de mis habilidades, porque muchas veces yo me culpaba de no lograr algo, porque siendo realistas y quienes me conocen saben que yo no soy buena en matemáticas, y no es que no me gusten, me encantan las matemáticas, solamente que mi inteligencia, ya lo entiendo, mi tipo de inteligencia no es matemática, es de otro tipo. Entonces
pues no es mi fuerte, ¿no? Pero me frustraba, me causaba tantísimas cosas todo esto, que lo único que yo sentía era culpa. Y yo sentía que yo estaba haciendo las cosas mal, cuando realmente, pues no es así, ¿no? Y esto pasa porque a veces la sociedad nos impone ciertas expectativas y y nos hace creer que debemos ser buenos en absolutamente todo, cuando la realidad no es esa. En realidad es que cada uno de nosotros tenemos nuestros dones, nuestras habilidades, nuestro tipo de inteligencia. O sea, cuando uno empieza a ver, autoconocerse, no tan integralmente como yo lo empecé a hacer en estos últimos meses, pero cuando empiezas a reconocer e identificar cuáles son tus puntos fuertes, hay que aprender a cultivarlos, a cosechar todo eso, porque entonces pues tampoco nos sirve de nada reconocer en qué somos buenos si al final no hacemos nada para que ese cultivo o eso crezca. Otro punto que también vamos a hablar en este transcurso de todo esto es sanar. Sanar también, sanar también significó dejar ir. Dejar ir a muchas personas que actualmente puedo decir que me sigue pegando porque eran personas que yo amaba, o que incluso confundía que amaba, ¿no? A lo mejor no era amor, a lo mejor no era cariño, no era respeto, a lo mejor era otra emoción, ¿no? Que, bueno, no es a lo mejor, ahorita ya lo entiendo, pero realmente en ese momento yo sentía que no podía soltar a esas personas, y ahora me doy cuenta que pues no fue fácil. No fue fácil por estos sentimientos que yo tenía hacia esas personas en diferentes aspectos, pero eran personas que al final no me estaban sumando absolutamente en nada. Y de nada me servía tener a esas personas ahí si al final me estaban arrastrando. No te sirve tener gente así. Y lo vamos a ver más adelante. No quiero profundizar tanto en los temas. También aprendí a decir no sin sentir culpa, porque también es un relajo social eso, ¿no? Y esto pues significó aprender a poner límites a todos, no nada más a la parte profesional, no nada más a la gente que de repente te encuentras en la calle, sino también a gente muy cercana, o inclusive a la gente que convive contigo al día a día, ¿no? Y pues sí, fue difícil, porque cuando empiezas a decir que no cuando es necesario, pues entonces, como estuve tanto tiempo siendo complaciente, siendo esa persona que anteponía las necesidades de otros en lugar de las propias, entonces cuando llegó ese momento de decir que no, pues entonces te conviertes tú en el malo. Cuando empiezas a poner límites, tú eres el malo de la historia, porque entonces ya no eres el buena onda, ya no estás ayudando, ya no nada. Igual vamos a profundizar más adelante, pero en realidad, esta es la introducción de cómo aprendí en base a mis experiencias o a las circunstancias a marcar esos límites hacia las personas, a dejar de complacer a esas personas. Y pues esto a la larga me generó muchísimo desgaste y muchísima frustración. O sea, y eso pues son de las piedritas que yo traía cargando, ¿no? En esa mochila figurativa de la que venimos hablando. Otra lección, u otra de las lecciones que también es muy importante, es que aprendí a entender que decir que no es un acto de amor propio, justo por todo lo que te acabo de decir, porque empezamos a reconocer nuestro valor, nuestro tiempo, nuestra energía, nos priorizamos, y es algo que es muy difícil para muchas personas entender, que priorizarnos a nosotros mismos pues es la herramienta más fuerte que podemos tener para construir relaciones más sanas y pues de una manera más equilibrada. Entonces
sea, créanme, cuando empecemos a ver estos puntos, pues va a ser como bien random, pero es la realidad. Y pues en este camino también tuve que enfrentar heridas muy emocionales, justamente porque al soltar, pues terminas esas relaciones con muchas personas a las que tú tienes esta memoria de que en algún momento representaron algo muy fuerte en tu vida y pues al final pues se quedaron ahí pues de alguna manera arrastrándote todavía. Entonces pues no es una fórmula mágica el superar cuando te rompen el corazón o te decepcionan, ¿eh? O sea, no es de la noche a la mañana que uno diga, ay, hoy lo dejo y mañana ya, hoy lo dejo y en la noche me duele y en la mañana ya no me duele. Obvio no, así no funciona. Y pues así fue, o sea, fue un punto en el que me vi sola, y lo digo así, sola, porque no estaba sola, porque me di cuenta de las personas, incluso dentro de mi familia, que realmente estaban ahí para ayudar. De esos amigos que se decían tus amigos, o de las personas que decían cualquier cosa que necesites, tú dime, y aprendes a reconocer o a reforzar eso, ¿no? Yo fui una persona, o he sido una persona siempre como muy perceptiva, y de repente yo decía, tal vez me estoy equivocando, pero no me estaba equivocando, porque ya lo confirmé. Y entonces también a esas personas hay que dejarlas ir. Es un camino que no tienes idea cómo cuesta. Cuando empiezas a verte a ti hacia adentro, cuesta mucho, pero de verdad es un acto de valor. Es mucha valentía, mucho valor hacia uno mismo y amor hacia uno mismo el empezar a recorrer todo esto, porque duele de verdad encontrarte y enfrentarte a ti mismo. Entonces, pues justamente este podcast nace de ese proceso, no para darte respuestas, hay que ser claros, pero sí para que te sientas acompañado o acompañada si estás pasando por situaciones iguales o similares. En primera, que entiendas que no estás solo o sola, y en segunda, aunque mi finalidad no es darte respuestas, si tú en este trayecto encuentras una respuesta, adelante. Uno tiene que tomar las decisiones que cree que mejor le convienen o que nos van a hacer bien. Y pues recordemos que podemos recorrer juntos, no es, o sea, un error muy, muy común es creer que este viaje, este journey de autoconocimiento es lineal y es fácil, pero créanme que no es ni lineal, no es fácil, pero puedes ir acompañado. Y a veces, aunque en la familia no encontramos con quién ir acompañado, afuera puede haber alguien que está pasando por algo similar o que va a empatizar completamente contigo. Te va a tomar de la mano, te va a adoptar, como dicen por ahí, te va a adoptar, pero no lo esperes, no salgas a la calle buscándolo, va a llegar. Y se los digo de verdad, llegan cuando uno menos lo espera o lo cree. Y pues, ¿qué más? Realmente, gracias por quedarte hasta este punto de esta introducción, de este piloto, de estos episodios que voy a compartir contigo para que vayamos de la mano en este viaje del autoconocimiento. Yo soy Yesenia y te invito a que sigamos juntos en este viaje. Cuídate mucho.